como pueblo de Dios podamos realmente descubrir las grandes doctrinas que está allí en la palabra de Dios. Así que esta mañana también nos toca estudiar ahora otro capítulo de Efesios. Pero antes quería yo comunicarles, cuando un hermano o una hermana de nuestra iglesia no lo vemos, siempre nos preocupa, siempre lo extrañamos. Y esta mañana, claro, ustedes del tercer culto quizás no se han percatado, pero en el primer culto venía un hermano nuestro y se sentaba en la tercera fila de las sillas, siempre infaltable, no faltaba ningún domingo a los cultos de la iglesia, y venía con su bastón. Yo varias veces lo he encontrado aquí por el parque, que venía caminando a su primer culto. Me refiero a nuestro hermano José Santos Flores. Él el día jueves partió a la presencia del Señor. Él ha estado muy bien, inclusive el domingo pasado estuvo aquí en el culto, conversó con algunos de los pastores, con el pastor Michel conversó y le hizo una pregunta acerca de Elías. Y bueno, pues el día jueves nuestro hermano salió para ir posiblemente a una consulta, y aquí en la avenida Universitaria y la calle de San Carlos, el carro lo atropelló y él partió a la presencia del Señor. Así que, hermanos, cuando ustedes pregunten por el hermano José, ya no está. Él pasó de muerte a vida, él está con el Señor, él está ahora gozando de la presencia del Señor. Y seguramente que él ha orado mucho por su familia también. Él tiene 10 hijos y bueno, ya él no está en casa, pero sería bueno que nosotros oremos por su esposa y por sus hijos, para que sean confortados por el Señor, y también sus hijos pues puedan venir también al conocimiento de la palabra del Señor, porque según nos informó pues que sus hijos todavía no han podido tener experiencia con el Señor. Así que, hermanos, nuestro hermano José ya está pues en un sitial de privilegio donde van los hijos de Dios. Vamos a orar al Señor para poder compartir la palabra del Señor. Como ya hemos dicho, vamos a estar tocando el libro de los Efesios en esta mañana. Señor, oramos en esta mañana porque tú, amado Señor, nos permitas compartir tu palabra con toda libertad. Que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo y que esta mañana, Señor, tu pueblo aquí reunido, podamos una vez más escuchar tu palabra y estar dispuestos, Señor, a obedecerla y vivir conforme los planes y los propósitos que tú tienes. De igual manera, también oramos, Señor, esta mañana por los familiares de nuestro hermano José Santos Flores, especialmente por su esposa, por todos sus hijos, para que consuele sus corazones, Señor, y fortalezcas en este tiempo de prueba. Oh, Señor, te rogamos una vez más que te quedes con nosotros en este tiempo, Señor, cuando tenemos que explicar y compartir tu palabra. Todo esto te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Dios nos bendiga, hermanos. En esta mañana, entonces, vamos a entrar a nuestro tema ya de viviendo en luz y el amor de Dios. Y como ustedes bien saben, el libro de Efesios, pues ya hemos estado abordando, como le dije hace un momento, y aquí precisamente vamos al capítulo 5 de Efesios, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Efesios capítulo 5, del 1 al 10. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 10. Inclusive vamos a tocar aquí los primeros 2 versículos, los versículos claves para este mes de noviembre, que domingo tras domingo estamos repitiéndolos. Muy bien, vamos a leer la palabra. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar de este capítulo 5, del 1 al 10. Tenemos como título, Viviendo en luz de Dios. Como ustedes podrán notar en los pasajes que acabamos de leer, precisamente aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la importancia de la vida pública del creyente, tanto en la sociedad como en la iglesia. En cierto sentido, estos versos que acabamos de leer es una continuación de la sección que ya hemos estado hablando, inclusive nuestro pastor Francisco el domingo pasado estuvo hablando del capítulo 4. Es una continuación de la sección que comenzó en Efesios 4:17. Mire lo que dice Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, aquí en estos pasajes vamos a notar, especialmente en el capítulo 5, donde ya hemos leído, podemos notar que en Efesios 5:1, Pablo está introduciéndonos un nuevo incentivo del comportamiento del creyente. ¿Por qué? Mire lo que dice 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí vemos en en Efesios capítulo 4:1, la motivación era la vocación con que fuisteis llamados. Qué importante, la vocación con que hemos sido llamados por el Señor. Usted y yo, un día el Señor nos encontró, nos eligió y nos ha dado una vocación, por lo cual nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva vida, y esa vida es andar en amor y en la luz del Señor. Por eso, ahí en Efesios capítulo 4:1, la motivación era la vocación con que fuisteis llamados. Y luego en Efesios 4:17, la motivación era que nosotros ya no debemos andar como los otros gentiles. En otras palabras, nosotros como hijos de la luz, ya no tenemos que andar como el mundo. Ya no tenemos que andar en las tinieblas, sino tenemos que andar, dice, como hijos de luz. Ya no andéis como los otros gentiles. Y luego en Efesios capítulo 5:1, la motivación es totalmente diferente. Allí nos va a decir, sed imitadores de Dios. Este pensamiento proviene aquí de lo que Pablo precisamente nos está diciendo, nos estaba diciendo ahí en Efesios 4:32. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, entonces nosotros deberíamos, hermanos amados, imitar a nuestro Padre Celestial. Pablo está desarrollando este pensamiento en los versos que ya acabamos de leer. Vivir en la luz. Vivir en la luz significa que como hijos de Dios, ahora nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Dios tenemos que imitar a nuestro Señor, porque Él dice que demostró un gran amor por nosotros. Ese gran amor lo llevó a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ahora vivir. Precisamente así como nuestro Señor dio su vida por nosotros, demostró su amor por nosotros, también nosotros debemos demostrar nuestro amor hacia los demás, y nuestro amor debe ir más allá de los sentimientos y ser un amor de servicio, ser un amor de sacrificio. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros como hijos de luz. El creyente, ahí en el versículo 12 hemos leído que debemos ser, dice,
andad en amor como también Cristo nos amó. El creyente debe andar en amor, porque uno de los atributos importantes de Dios, uno de los atributos más sobresalientes de Dios es el amor, es el amor. Y ustedes saben lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera, a ver, repitámoslo todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 también nos va a decir, mire lo que dice allí 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 también nos va a recalcar la importancia que Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Allí está una evidencia clara del amor de Dios, los más importantes de Dios. Por ende, el Hijo de Dios debe manifestar esta característica en su vida diaria. Ahí dice la palabra en 1 de Juan, amémonos porque el amor es de Dios. El amor del creyente, el amor del creyente, el amor de cada uno de nosotros dice claramente que nosotros como pueblo de Dios tenemos que demostrar ese amor. Andad en amor, dice el Señor, y no andar en el pecado. Por haber sido nosotros creados a la imagen de Dios, automáticamente nosotros tenemos esa capacidad de amar a los demás, porque Dios dice que nos ha creado a su imagen, y Dios, uno de sus atributos es su amor. Entonces todos los seres humanos tenemos esa capacidad de amar. Cuando nosotros nos hemos convertido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, prácticamente ese instinto natural se ha potencializado porque Dios pone su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Como un principio definido, la palabra de Dios dice, sed imitadores de Dios. Ustedes saben que nosotros, los que somos padres, tenemos nuestros hijos y ellos también nos imitan ciertas cosas de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Por una razón muy esencial, como hijos amados, como dice ahí el texto, al seguir a Dios, los efesios también tenían que ser hijos y miembros de la familia de Dios. Por eso ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo va a decir a los de Éfeso, los va a decir que sean miembros de la familia de Dios y saber que por ese amor habíamos sido alcanzados y transformados. Por eso 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 va a decir estas frases. 1 de Juan capítulo 4. En esto consiste el amor, no que en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios desde hace mucho tiempo nos viene amando. Dios desde hace mucho tiempo sigue demostrando su amor para con nosotros, porque el amor de Dios es tan grande, tan amplio y tan ancho y tan alto que no lo podemos a veces comprender. Por eso Dios nos va a decir, amados, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. La importancia de andar en amor. Un ejemplo, usted sabe que un ejemplo no se puede modificar. Como Cristo nos amó, entonces nosotros debemos andar en ese amor. Andar en el amor de Dios es vivir como vivió Cristo. ¿Cuál fue ese modo, ese estilo de vida del Señor? Dice su palabra que su amor fue un amor profundo, fue un amor sacrificial. Pues dice que se entregó por nosotros de una manera que no podemos amar como nosotros deseamos, sino amar según el modelo, según el patrón y estilo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. El objetivo principal de todo esto es, dice, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Cuando hablamos de ofrenda y sacrificio en olor fragante, cuando Cristo se entregó a la muerte, se convirtió en ofrenda y sacrificio a Dios. Cuando el Señor se entregó a la muerte, se convirtió en un olor fragante en esa muerte
dice olor fragante, que eso significa, ese olor fragante significa sacrificio que fue acepto. Y prácticamente ese sacrificio acepto es una expresión usada con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento para indicar la complacencia de Dios por esa ofrenda presentada. Querido hermano, en esta mañana, Dios quiere que nosotros, tal como Cristo nos amó, nosotros también podamos demostrar ese amor. El Señor Jesucristo dice que se entregó a sí mismo por nosotros. Y el creyente también debemos manifestar ese amor hacia los demás. Y ese amor que demostramos hacia los demás tiene que ser un amor práctico. No tiene que ser un amor simplemente de palabras. Y vamos a ver en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 16 al 18. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Andar en amor significa llevar el ejemplo del amor de Dios. Como vamos a ver aquí, ese amor demostrado, tanto a los creyentes como al inconverso tenemos que demostrar ese amor. Ese amor debe ser práctico y no simplemente de labios. Mire lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tremenda enseñanza aquí del apóstol Juan. El amor tiene que ser demostrado. El amor tiene que ser práctico, no solamente de palabras. A veces hay personas que precisan de nosotros, que necesitan de nosotros, ya sean familiares, amigos o hermanos. Yo ayer tuve dos consejerías y una de las consejerías me tocó profundamente mi corazón porque una de estas personas me dijo, pastor, yo estoy a punto de quitarme la vida, ya no doy más, ya no doy más. Prácticamente todo lo que me está pasando, mi vida no tiene ningún sentido ya para seguir viviendo y quiero suicidarme, me dijo esta persona. Amigos, cuando uno ha perdido la señal del amor de Dios, cuando el amor de Dios no reina en el corazón, a veces somos insensibles a los demás. No importa lo que está pasando estas personas. Por eso el amor de Dios tiene que ser demostrado. El amor de Dios tiene que ser práctico. No solamente dice el versículo 18, mire lo que dice el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y estos próximos días es una oportunidad para manifestar el amor de una manera práctica. Estamos a punto de celebrar la Navidad. Y en la Navidad también es una oportunidad para que nosotros podamos también demostrar nuestro amor. No solamente a los de la familia de la fe, sino también al inconverso, sino también a aquel que no tiene el amor de Dios en su vida. Por eso la palabra de Dios nos va a decir bien claro en esta mañana, el amor, andad en amor, así como Cristo nos amó. Qué importante es ser objeto del amor de Dios. Andad en amor y no en el pecado. Los creyentes deben vivir también como hijos de luz. Perdón, antes de pasar, me he pasado mucho. El amor del creyente debe ser también un amor puro. No solamente andar en el amor, también hay que demostrar que el amor tiene que ser un amor sincero, un amor puro. No un amor a medias, sino un amor verdadero. Cuando hablamos del amor del creyente que debe ser puro, mire lo que dice ahí Efesios capítulo 5, hemos leído el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Por esto sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando claramente
que el amor del creyente debe ser puro. Lamentablemente, hoy en día, el mundo habla mucho de amor, pero ha degenerado prácticamente, ha degenerado la palabra amor. Para muchos la palabra amor significa simplemente sexo y está relacionado en su mente con una serie de perversiones y de pecados sexuales. Y por eso viene el amor libre, viene la fornicación, viene la homosexualidad. Y todo esto prácticamente el Señor nos dice que esas cosas no le agrada a Dios. Los hijos de luz no tienen que andar así. Los efesios sabían muy bien de estas cosas. No hay nada nuevo debajo del sol para ellos. En Éfeso la corrupción sexual era cosa cotidiana del día. El templo a la diosa Diana que estaba allí en Éfeso vinculaba los pecados sexuales con la idolatría. Diana de los efesios era la diosa del amor. Por eso aquí el desafío es, el amor del creyente debe ser un amor puro. Y hay una confusión tremenda. La falta de amor nos lleva a cometer otros pecados, como la avaricia, como las necedades, palabras deshonestas. Y el Señor dice, no hay que dejarnos engañar por lo que el mundo dice. Pablo pone en claro el peligro de vivir con estos pecados. Pablo pone muy en claro el peligro de vivir de una vida prácticamente acariciando el pecado. Y Dios nos está diciendo esta mañana, el amor del creyente debe ser un amor puro. El amor del creyente debe ser un amor puro. Pero vemos la confusión de amores. Dice aquí el versículo, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros. Viene del griego porneía. ¿Qué significa porneía? Es una expresión descriptiva de la inmoralidad en sus formas más amplias y degradantes, especialmente, por lo general, se usa para señalar la vida de los pueblos que no tienen a Dios en su vida. También habla de la inmundicia. ¿Qué cosa es la inmundicia? Que ver esto a lo santo, a lo puro. Estar allí prácticamente oponiéndose a todo lo que es la pureza de Dios. Y también habla de la fornicación, y que también habla de la avaricia. Está en la misma categoría de la inmundicia, de la fornicación. Y por esa parte se está diciendo que para Dios no hay categorías de pecados. Todo pecado, grande o pequeño, todo es pecado para Dios. La avaricia. El apóstol Pablo aquí habla de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia tiene que ver con esa avidez por satisfacer al ego en sus formas descontroladas. Es así como se convierte la avaricia, se convierte en una voracidad sin barreras que va a devastar la vida y alcanzar sus objetivos, la avaricia. Por eso dice el apóstol aquí, ni aun se nombre demuestra la magnitud del rechazo que nosotros debemos velar por la santidad de Dios. Pablo menciona tres formas de una comunicación insípida, de una comunicación insana. Pablo menciona aquí tres formas. Dice las palabras deshonestas. Las palabras deshonestas están relacionadas con lo que es obsceno, con lo sucio, con lo vergonzoso. Prácticamente un lenguaje nacido de mentes depravadas, capaz de avergonzar tanto al que lo utiliza como al que lo oye. Aquí vamos a ver entonces que el amor del creyente debe ser un amor puro, fingido. Las palabras deshonestas, que no debe darse en la vida del creyente. Cuando nosotros hablamos de las palabras deshonestas, hablamos también, por ejemplo, de los cuentos obscenos y de los chistes groseros. Son tan comunes que ya estamos acostumbrados a escucharlos. Sin embargo, Pablo nos enseña esta mañana que como cristianos el vocabulario vulgar no debe formar parte de nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque no refleja la grata presencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros continuamos usando esas palabras, si nosotros seguimos usando ese lenguaje,
hablando palabras deshonestas, palabras vulgares, palabras groseras. ¿Cómo podemos alabar a Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios y hablar a los demás de la bondad y del amor de Dios? Nuestro lenguaje, palabras deshonestas, palabras groseras, chistes groseros que por nada del mundo edifican la vida. El apóstol Pablo aquí nos va a hablar en el libro de Efesios. Las palabras deshonestas, sucias, las necedades. Las necedades, dice allí, define la conversación, una conversación insípida, necia y sin sentido, que todos somos a veces proclives a mantener. También habla de las truhanerías. ¿Qué son las truhanerías? Una palabra quizás un tanto desconocida para nosotros. Las truhanerías, absurdo, con lo desatinado. Es posible que en un principio no tuviera el sentido que hoy damos de un lenguaje, hasta cierto punto, un lenguaje disparatado y engañoso, que roza con la irreverencia y es algo muy grave delante de Dios. Para evitar estas formas, diríamos así, de comunicación errada, nosotros debemos cada vez ejercitar en las relaciones espirituales de la vida nueva y desoír todo lo que el hombre viejo, desoír todas las formas de la tentación del viejo hombre. La tentativa del reino de las tinieblas es engañarnos con palabras vanas, porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay una advertencia aquí, hay una advertencia sobre este problema de las palabras deshonestas, de la hipocresía, de la fornicación, de la avaricia, de la envidia. Hay una exhortación aquí, dice, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipe con ellos. No deberían conformarse solamente con denunciar el mal, sino que tenían que enfrentarlo y ser ejemplos del bien. De esa manera proyectarían la luz a la cual Pablo está hablando, haciendo referencia, andad como hijos de luz. Los creyentes debemos vivir como hijos de luz. En el versículo 8 al 10 de Efesios capítulo 5, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todos bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Los creyentes también tenemos que andar como hijos de ¿quién? Como hijos de luz. Dice, andad como hijos de luz. Las obras de las tinieblas, dice Pablo, son infructuosas. Es decir, no producen ningún fruto. Eso era obvio en la vida de la iglesia ya en Éfeso, donde abundaba la inmoralidad sexual, la idolatría y el ocultismo. Y los creyentes debemos estar precisamente lejos de participar en esas cosas. Nosotros no debemos participar, sino dice, más bien debemos reprender esas obras negativas. ¿Cómo ser luz? Los inconversos dice que están en tinieblas espirituales, es decir, en la ignorancia espiritual. Están en la ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque no son hijos de la luz. La luz es sinónimo de gozo. ¿De qué más? Sinónimo de bendición y vida. Andar como hijos de luz significa desarrollar el conocimiento de Dios en una conducta sana, en una conducta correcta. Los hijos de luz. ¿Cómo ser luz al mundo? ¿Cómo ser luz al mundo? Si vamos a llevar a los no creyentes a los pies de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a ganar a otros para Cristo, si vamos a llevarle la luz del Evangelio, amigos de ellos. Debemos hacernos amigos del que no conoce al Señor, sea familiares, sea vecinos, sea compañeros de trabajo. Tenemos que llevarles ese amor de Dios.
Y como hijos de luz, nosotros tenemos que compartir ese mensaje inescrutable del Señor, hacernos amigos. El Señor Jesucristo inclusive le recomendó a sus discípulos, para ganar a otros para Cristo, tienen que hacerse amigos, tenemos que hacer puentes de amistad. Hay personas que muchos dicen, a esta persona no lo paso, a esta persona no lo puedo ver ni en pintura. A veces uno vive enemistado con los amigos, con la familia, pero como hijos de luz, como hijos de Dios, tenemos que aprender a dar un testimonio vivo y práctico de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Por eso, como le decía hace un momento, uno cuando ha conocido a Cristo como su Salvador personal, es diferente en luz. Como personas que contamos con la luz del Señor en nuestras vidas, como personas que tenemos esa luz, como personas que llevamos la luz del Evangelio en nuestras vidas, tenemos que marcar la diferencia. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. En otras palabras, si nosotros tenemos la luz, no tenemos por qué esconder. Usted y yo somos cartas abiertas al mundo. La gente sabe, la gente nos ve a nosotros. Quizás nuestros vecinos, nuestros amigos, saben quién somos nosotros. Saben si nosotros tenemos la luz. Saben si nosotros somos realmente personas que nos ven quizás con una Biblia en la mano. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra vida, con nuestro testimonio, tanto en la sociedad como dentro de la iglesia, porque somos personas públicas. Y por lo tanto nosotros tenemos que llevar la luz del Evangelio. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Para que otros vean la bondad de Dios reflejada en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Para que otros puedan venir a los pies de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Debemos llevar una vida moralmente intachable. Tenemos que llevar una vida moralmente intachable. Porque de esa manera Jesús está diciéndonos a nosotros esta gran verdad. Ahí en el Sermón del Monte, ahí va a hablar, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, vamos a ver ahí Mateo capítulo 5, versículo 16, versículo 15 y 16, dice Mateo 5, 15 y 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús lo ha recalcado aquí, que nosotros, como hijos de luz, y cómo llevar luz al mundo. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, cómo ser luz al mundo. En conclusión, para finalizar esta mañana, ahí nos habla el fruto del Espíritu, que es bondad, justicia y verdad. Cuando habla ahí el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, cuando habla de la bondad tiene que ver con esa cualidad moral que muestra la bondad de ser interior, actuando en favor de otros, buscando lo que es justo. Esa cualidad moral que debe estar en nosotros. Cuando habla de la justicia, es la cualidad moral y práctica de ser justos. Es por excelencia un atributo de Dios, la justicia, que nos estimula a nosotros a dar lo que corresponde y hacer lo que es debido delante de Dios. Por eso en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, ahí nos va a decir unas frases muy interesantes. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué tremendo aquí es la justicia de Dios. Ser justos. Y dice claramente, no debáis a nada, a nadie nada, no debáis, sino el amaros los unos a los otros. Qué importante es el testimonio cuando somos hijos de la luz, cuando somos hijos realmente ya separados por Dios para dar luz a este mundo que está en tinieblas y nos habla de la verdad. Nosotros como hijos de Dios no estamos para
para vivir una vida aquí, acomodándonos a la ética situacional o circunstancial. Estamos aquí para dar un testimonio vivo y práctico de lo que nosotros somos como hijos de Dios. No estamos aquí para vivir una vida deshonesta. Estamos aquí para llevar el ejemplo de Jesús cuando Él dice, se entregó a sí mismo por nosotros y andad en amor y en justicia, en bondad y verdad. La verdad tiene que ver también con es la realidad que está detrás de cualquier apariencia. Habla de la sinceridad, de la integridad, tanto en el lenguaje como en el trato. El Hijo de Dios tiene que ser transparente. El Hijo de Dios, como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos que ser transparentes. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él reprendió las obras de los hombres. Ahí según Juan capítulo 3, versículo 19 y versículo 20, claramente allí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nuestro Señor, Él rechazó, Él reprendió las obras malas de los hombres. Y nosotros también como creyentes, que tenemos la luz, que somos la luz del mundo, debemos hacer lo mismo. También debemos estar listos para enfrentar con la misma reacción que Cristo reaccionó frente a las tinieblas. La conducta de nosotros, de los hijos de Dios, la conducta de los hijos luminosos de Dios. Andad como hijos de luz. Jesucristo declaró ahí en Juan 12:36, Jesucristo también, Él declaró estas palabras. Mire lo que dice Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenemos la luz a nuestro alcance, la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Andad mientras tenemos la luz y creced en la luz mientras tenemos la luz, para que seamos hijos de la luz. Esta es la gloriosa transformación que opera la fe del Señor. Como Dios es luz, como Cristo es luz, también nosotros tenemos que ser hijos de la luz, hijos de Dios. Son hijos de la luz. No somos hijos de la noche, somos hijos de luz del día, por la iluminación bendita y gloriosa del Evangelio que un día llegó a nuestras vidas para que seamos luz. Como decíamos hace un momento, usted y yo somos luz y sal de este mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos que dar, como dice Efesios, un testimonio de andar en la luz. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano querido, en esta mañana, examinémonos a la luz de la palabra de Dios. Si realmente estamos andando en amor, si realmente estamos demostrando el amor de Dios en nuestras vidas, o ese amor de Dios se está enfriando, o ese primer amor que hemos tenido para Dios se está enfriando, y de repente no estamos dando un testimonio práctico, de repente estamos cerrando nuestro corazón a las necesidades de los demás, no solamente físicas, materiales, sino también espirituales. Quizá no nos estamos preocupando por la vida espiritual de los demás. Ana nos está diciendo como hijos de Dios, andad en el amor de Dios y también andad en la luz y ser luz a este mundo. Hermano, amigo, en esta mañana, si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios realmente, tú te das cuenta al evaluar tu vida, te das cuenta que estas cosas de repente se han estado dando en tu vida personal. Dice aquí, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, inmundicia, avaricia, fornicación. Quizás estas cosas se han estado dando en tu vida. Y querido hermano, esta mañana Dios nos está diciendo claramente, Dios nos está diciendo, reprender esas cosas y dejar esas cosas de las tinieblas, como dice aquí. Nadie os engañe con esas palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios no quiere que andemos en ese estilo de vida.
Ya les dije hace un momento, un ejemplo, y es ese ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. El ejemplo no se puede cambiar. El ejemplo que Cristo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas es el ejemplo de amor, de justicia, de verdad y de bondad, y no andar en las tinieblas. Vamos a orar esta mañana. Amado Dios, queremos darte gracias esta mañana por tu presencia del Señor. Así que, hermanos, cuando ustedes pregunten por el hermano José, ya no está. Él pasó de muerte a vida, él está con el Señor, él está ahora gozando de la presencia del Señor. Y seguramente que él ha orado mucho por su familia también. Él tiene 10 hijos y bueno, ya él no está en casa, pero sería bueno que nosotros oremos por su esposa y por sus hijos, para que sean confortados por el Señor, y también sus hijos pues puedan venir también al conocimiento de la palabra del Señor, porque según nos informó pues que sus hijos todavía no han podido tener experiencia con el Señor. Así que, hermanos, nuestro hermano José ya está pues en un sitial de privilegio donde van los hijos de Dios. Vamos a orar al Señor para poder compartir la palabra del Señor. Como ya hemos dicho, vamos a estar tocando el libro de los Efesios en esta mañana. Señor, oramos en esta mañana porque tú, amado Señor, nos permitas compartir tu palabra con toda libertad. Que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo y que esta mañana, Señor, tu pueblo aquí reunido, podamos una vez más escuchar tu palabra y estar dispuestos, Señor, a obedecerla y vivir conforme los planes y los propósitos que tú tienes. Es una continuación de la sección que ya hemos estado hablando, inclusive nuestro pastor Francisco el domingo pasado estuvo hablando del capítulo 4. Es una continuación de la sección que comenzó en Efesios 4:17. Mire lo que dice Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, aquí en estos pasajes vamos a notar, especialmente en el capítulo 5, donde ya hemos leído, podemos notar que en Efesios 5:1, Pablo está introduciéndonos un nuevo incentivo del comportamiento del creyente. ¿Por qué? Mire lo que dice 5:1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí vemos en Efesios capítulo 4:1, la motivación era la vocación con que fuisteis llamados. Qué importante, la vocación con que hemos sido llamados por el Señor. Usted y yo, un día el Señor nos encontró, nos eligió y nos ha dado una vocación, por lo cual nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva vida, y esa vida es andar en amor y en la luz del Señor. Por eso, de igual manera, también oramos, Señor, esta mañana por los familiares de nuestro hermano José Santos Flores, especialmente por su esposa, por todos sus hijos, para que consuele sus corazones, Señor, y fortalezcas en este tiempo de prueba. Oh Señor, te rogamos una vez más que te quedes con nosotros en este tiempo, Señor, cuando tenemos que explicar y compartir tu palabra. Todo esto te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Dios nos bendiga, hermanos. En esta mañana, entonces, vamos a entrar a nuestro tema ya de viviendo en luz y el amor de Dios. Y como ustedes bien saben, el libro de Efesios, pues ya hemos estado abordando, como le dije hace un momento, y aquí precisamente vamos al capítulo 5 de Efesios, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Efesios capítulo 5, del 1 al 10. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 10. Inclusive vamos a tocar aquí los primeros 2 versículos, los versículos claves para este mes de noviembre, que
Domingo tras domingo estamos repitiéndolos. Muy bien, vamos a leer la palabra. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar de este capítulo 5, del 1 al 10. Tenemos como título, Viviendo en luz de Dios. Como ustedes podrán notar en los pasajes que acabamos de leer, precisamente aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la importancia de la vida pública del creyente, tanto en la sociedad como en la iglesia. En cierto sentido, estos versos que acabamos de leer es como pueblo de Dios, podamos realmente descubrir las grandes doctrinas que está allí en la palabra de Dios. Así que esta mañana también nos toca estudiar ahora otro capítulo de Efesios. Pero antes quería yo comunicarles, cuando un hermano o una hermana de nuestra iglesia no lo vemos, siempre nos preocupa, siempre lo extrañamos. Y esta mañana, claro, ustedes del tercer culto quizás no se han percatado, pero en el primer culto venía un hermano nuestro y se sentaba en la tercera fila de las sillas, siempre infaltable, no faltaba ningún domingo a los cultos de la iglesia, y venía con su bastón. Yo varias veces lo he encontrado aquí por el parque, que venía caminando a su primer culto. Me refiero a nuestro hermano José Santos Flores. Él el día jueves partió a la presencia del Señor. Él ha estado muy bien, inclusive el domingo pasado estuvo aquí en el culto, conversó con algunos de los pastores, con el pastor Michel conversó y le hizo una pregunta acerca de Elías. Y bueno, pues el día jueves nuestro hermano salió para ir posiblemente a una consulta, y aquí en la avenida Universitaria y la calle de San Carlos, el carro lo atropelló y él partió a la